Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. La historia del reino suevo en Hispania es la menos documentada y más oscura de todas las monarquías surgidas tras la caída del Imperio Romano de Occidente. El reino se consolidó en Galicia, una provincia marginal y poco relevante para el mundo romano, desde que al inicio del siglo III se abandonaran por improductivas las minas de oro de las Médulas. Y para complicar más las cosas, el reino suevo no generó documentación propia, como sí hicieron sus vecinos visigodos, a pesar de tener una larga existencia de 177 años. La principal fuente para conocer este periodo de los suevos en Hispania nos la proporciona Idacio, un obispo de Aqua Flavia, que nos ha dejado una crónica breve y lacónica en la que nos relata su dolor ante las ofensas producidas por los suevos y el abandono al que habían sido sometidos los hispanos romanos por parte de las autoridades del imperio. También hay otras fuentes para este periodo, como la información proporcionada por Olimpiodoro de Tebas, Zósimo, Sozomeno y Osorio, pero ninguna tan valiosa y precisa para reconstruir la historia del reino suevo en el siglo V y la mentalidad de la época como la de Idacio. Pero vayamos al principio de esta historia. Todo empezó a comienzos del siglo V, cuando los suevos, junto con otros pueblos bárbaros, cruzaron el río Rin y se extendieron por las Galias. Diversos pueblos, como vándalos, alanos, sámatas, borgoñones y otros, acompañaron a los suevos, arrasando ciudades como Maguncia y Worms, dejando tras sí escenas de horror, hambre y muerte. En este contexto de caos, la autoridad romana se diluyó y un general romano de nombre Flavius Claudius Constantinus, apoyado por su ejército, se proclamó emperador en Britania, la Galia e Hispania, con el nombre de Constantino III, y que con el fin de mantener su poder no tuvo problemas en pactar con los bárbaros invasores. De esta forma, la administración imperial fue reemplazada por el emperador usurpador, quien envió a su hijo Constante y a su entorno militar y civil a Hispania con el fin de facilitar la entrada a la península ibérica de suevos, vándalos y alanos. Por estas tierras, los hispanorromanos no veían con buenos ojos este movimiento, por lo que ante la ausencia de un ejército regular, un grupo de nobles encabezados por Tirimo y Veriniano organizaron unas milicias formadas por campesinos y esclavos para oponerse a dicha entrada. Tras más de 2 años de violencia por tierras hispánicas, entre el 409 y el 411, finalmente ambos fueron capturados y ejecutados por orden de Constantino III, concluyéndose la etapa de asentamiento de los bárbaros por Hispania. Hay distintas versiones de cómo fue ese reparto de tierras. Durante un tiempo se creyó que el mismo se hizo por sorteo, pero actualmente lo que parece más cierto es que este reparto se realizó posiblemente mediante un acuerdo con Máximo, que era el emperador de Hispania, que había puesto aquí el emperador usurpador Constantino III. Los vándalos astinnos recibieron Galicia, los suevos la zona costera de Galicia y el norte de Portugal, los vándalos selingos la Bética y los alanos la Lusitania y la Cartaginense. Observamos que la Tarraconense no fue ocupada por bárbaros y quedó a disposición de Máximo, pues era quizá la provincia más romanizada y donde se asentaron las nuevas autoridades. No nos queda registro de los acuerdos firmados en su día entre los distintos pueblos bárbaros que estaban en Hispania con Máximo, pero podemos intuir
que fue un trato de entrega de tierras a cambio de obtener servicios militares. Otro tema es cómo fue esa entrega de tierras, pues hay historiadores que mantienen que los bárbaros solo disfrutaban de las rentas de las mismas, sin despojar de su posesión a los propietarios hispano-romanos, mientras que otros opinan que las tierras fueron entregadas directamente a los bárbaros y expropiadas por la fuerza de sus antiguos propietarios. Y de esta manera entramos en una nueva etapa de la historia peninsular, donde antiguos territorios romanos quedaron en manos de los nuevos ocupantes bárbaros. Mientras todo esto pasaba, la resistencia imperial se reorganizó y logró derrotar a Constantino III, pero para entonces la península ya estaba cambiada radicalmente. La autoridad romana estaba desplazada, los bárbaros asentados y el antiguo orden destruido. Con respecto a los suevos, de los que sí que tenemos constancia, es que Osorio nos relata que vivían pacíficamente con la población local, una vez superados los primeros años de violencia, y que incluso había hispanos romanos que preferían vivir bajo dominio suevo antes que soportar los tributos imperiales. En el 413, cuando todo parecía que empezábamos una etapa más tranquila en Hispania, el emperador Honorio, que tras el saqueo de Roma en el 410 iba recuperando el poder poco a poco, llegó a un acuerdo con los visigodos para que estos limpiaran de bárbaros la Galia, y de esta manera recuperar esa importante provincia para el imperio. Unos años después, en el 415, Honorio mandó a los visigodos, dirigidos a su vez por el rey Walia, a repetir la jugada en Hispania para despojarle la misma a los suevos, a los vándalos y a los alanos. Y entre el 416 y el 418 tenemos constancia de que aniquilaron a los vándalos silingos de la Bética y sometieron a los alanos, forzando a sus supervivientes a retirarse a los terrenos controlados por los vándalos asvingos, que se encontraban por tierras de la Galacia. Cuando aún había acabado lo que Honorio los había encomendado, este los reclamó para que se asentaran en la Aquitania Gala con el fin de defender la frontera del Rin, fundando así el reino visigodo de Tolosa, con el visto bueno del emperador Honorio. Mientras tanto, en Hispania, los suevos iban acaparándose poco a poco más poder territorial, pues eran el único pueblo bárbaro no atacado directamente por los visigodos. Y así llegamos al 429, en que los vándalos y alanos que quedaban por Hispania decidieron voluntariamente marcharse hacia el norte de África. El motivo de esta marcha hay que buscarlo en distintos escenarios. Por un lado tenemos a los suevos, que poco a poco van cogiendo poder, dejando de un lado a los pocos vándalos y alanos que habían sobrevivido a las tropas visigodas. Por otro lado tenemos al gobernador de la provincia romana de África, Bonifacio, que invitó a estos pueblos a instalarse en su territorio, para usarlos en su enfrentamiento con el emperador romano de Occidente, que en esas fechas era Valentiniano III, dado que esta provincia era de las más ricas del imperio, estaba considerada como el granero de Roma. Tras su paso a África, vándalos y alanos se instalaron en Cartago, desde donde dominaban las rutas comerciales, y años después, en el 455, participaron en el saqueo de Roma. Así, a partir del 429, ya tenemos en el solar hispano a una mayoría de la sociedad hispano-romana, a unos pocos suevos en el noroeste. Dicen las crónicas que cuando llegaron a Hispania no eran más de 30.000, y que a la vista de que no vislumbraban enemigo potente, empezaban a expandirse, y algunas tropas visigodas que intentaban cubrir desde la capital del reino, la Aquitania en Tolosa, los deseos del emperador Honorio de que las quieran tropas federadas. Durante los primeros años tras su llegada, los suevos fueron dirigidos por Emerico, que lo hizo desde el 408 hasta el 438. A partir del 429, cuando los vándalos iniciaban su salida hacia Andalucía,
Los suevos, dirigidos por el general Eremigario, se dirigieron al sur intentando ocupar las principales ciudades como Emerita Augusta e Hispalis. Ciudades estas que ahora estaban en poder de los vándalos y que fueron lo suficientemente fuertes para derrotar a los suevos y ejecutar a su general Eremigario. Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta el 438 para que los suevos fueran capaces de olvidar esta derrota. Ese año, cuando ya había muerto el rey Emerico, su hijo Rechila inicia una ambiciosa campaña para apoderarse de gran parte de la Bética y de la Lusitania, y especialmente de las ciudades de la Emerita Augusta y de Hispalis, ante las que los suevos habían fracasado en el 429. Las ciudades esta vez sí fueron conquistadas, pero sobre las regiones el control suevo fue más bien nominal que real, caracterizándose por incursiones periódicas en busca de botín más que por una administración estable. Tras la muerte de Rechila, su hijo Rechiario asumió el trono en el 448, y fue este el rey que abandonó el politeísmo germánico, con Odín y Thor al frente de su corte de dioses, por el catolicismo. ¿No crees, amigo oyente, que este giro religioso fue debido porque hubiera algún obispo que llevara a este rey por el buen camino, sino porque era una forma de ganarse a la población hispano-romana y a la aristocracia local, que era católica, por obligación, desde el año 380, en que el emperador Teodosio publicó el Edicto de Tesalónica. Además, como buen negociador, estableció lazos matrimoniales con la realeza visigoda y participó en campañas militares conjuntas contra enemigos comunes, todo ello bajo la supervisión del emperador Valentiniano III. Tras la muerte del emperador Valentiniano III en el 455, los suevos rompieron los acuerdos que en su día habían formado con los visigodos y reanudaron sus actividades de conquista por tierras hispánicas, lo que provocó, como era de esperar, la intervención militar de los visigodos, quienes, bajo el mando de Teodorico II, entraron en estas tierras y derrotaron a los suevos en el año 456 en la batalla del río Órbigo, capturando a Rechierio, saqueando la ciudad de Braga, que era de alguna manera su capital, y marcando el inicio del colapso de la monarquía sueva como potencia dominante en el noroeste hispano. Con el fin de solucionar radicalmente el problema que les presentaban los suevos a los visigodos, estos decidieron asesinar a Rechierio y poner en su lugar, como rey de los suevos, a un general visigodo de nombre Agiulfo. De esta forma, Teodorico II dio por resuelto el problema, pero no valoró adecuadamente con quién se estaba jugando las habichuelas, pues a los suevos no les gustó nada tener un rey que no era suevo, y tras unos pocos meses de reinado, en junio del 457, Agiulfo fue asesinado. Los suevos se negaron a ser un estado satélite de los visigodos. Tras la muerte de este rey usurpador, el reino suevo quedó sumergido en una guerra civil sangrienta entre diferentes fracciones que duró varios años. Destacaron dos líderes principales, Maldras y Framtam, seguidos más tarde por Remismundo y Frumario. Estos caudillos lucharon entre sí por el control del territorio, mientras los visigodos mantenían su influencia en la región. En este periodo, los visigodos, bajo el mando de Sunerico y Neopeciano, realizaron campañas militares en Galacia y Lusitania, saqueando ciudades como Lugo y Santarém. Frumario, con base en el sur de Galicia, se oponía a cualquier acuerdo con los visigodos, mientras que Remismundo, del oeste, buscaba entendimiento con los mismos. La muerte de Frumario en el 464 permitió a Remismundo consolidar su autoridad, aunque aún persistían focos de resistencia interna en el 465, siendo reconocido como rey por los visigodos. Durante su reinado, los suevos se convirtieron al arrianismo, creencia de los visigodos, con el fin de afianzar la paz
y la estabilidad interna con los mismos. Otra estrategia de este rey fue dar más poder a la aristocracia local, consiguiendo, por ejemplo, que en el año 468 entrar pacíficamente en Lisboa gracias a los convenios con la aristocracia local existente, aunque ese mismo año también tropas suyas habían saqueado Coimbra porque no se habían puesto de acuerdo con los mismos. Este cambio de actitud de la aristocracia romana hacia los suevos reflejaba la creciente debilidad del poder imperial en la región. Tras la muerte de Remismundo y la interrupción de la crónica de Idacio en el año 469, hasta ese año tenemos datos escritos por este hombre, después ya no, el reino suevo de Galicia entra en una etapa más enigmática de su historia. Este periodo, que se extiende hasta mediados del siglo VI, ha sido calificado por los historiadores como el periodo oscuro del reino suevo, debido a la casi total ausencia de fuentes escritas que permitieran reconstruir con detalle los acontecimientos políticos, sociales y religiosos de la época. Durante estos años, el reino suevo parece haber experimentado una profunda transformación interna. Privados de la expansión militar y de la influencia que habían ostentado en tiempos anteriores, los suevos se replegaron sobre el territorio de la antigua Galicia, con el noreste de la península ibérica, abarcando principalmente lo que hoy es Galicia y el norte de Portugal. Este aislamiento, lejos de significar una decadencia inmediata, favoreció la consolidación de una entidad política relativamente estable que supo adaptarse a las nuevas circunstancias. La falta de crónicas contemporáneas no significa, sin embargo, que el reino quedara sumido en el caos o la anarquía. Por el contrario, la evidencia indirecta sugiere que los suevos lograron mantener la paz interna y evitar grandes conflictos tanto entre ellos como con sus vecinos los visigodos. La región, menos rica y menos estratégica que otras partes de Hispania, no despertaba el mismo interés expansionista que el sur o el este peninsular, lo que permitió a los suevos desarrollar su propio modelo de convivencia. Un aspecto fundamental de este periodo fue la integración progresiva entre la aristocracia germánica sueva y la élite grecorromana, heredada de la tradición romana en la región. Esta fusión se vio facilitada por la tolerancia religiosa que caracterizó el reino durante estas décadas. Aunque la monarquía y la nobleza sueva permanecieron oficialmente fieles al arrianismo, la Iglesia católica local disfrutó de una notable libertad. Prueba de ello es la carta enviada en el 538 por el Papa Vigilio al metropolitano de Braga, en la que se reconoce la vitalidad de la comunidad católica de Galicia y su capacidad para mantener relaciones con Roma. La sociedad sueva, por tanto, fue modelándose a partir de la convivencia y la colaboración entre las dos tradiciones, la germánica y la galaico-romana. Esta integración se reflejó en la administración, la vida cotidiana y en la organización territorial del reino. La ausencia de noticias sobre guerras civiles, usurpaciones o invasiones externas durante este periodo sugiere que el poder real, aunque limitado geográficamente, gozaba de un reconocimiento suficiente para garantizar la estabilidad. En cuanto a la sucesión monárquica, las fuentes apenas nos han transmitido el nombre de un rey, Teodemundo, cuya existencia se deduce de listas regias y menciones muy posteriores. Es probable que otros monarcas hayan gobernado estos años, pero la falta de documentación impide conocer sus nombres y sus obras. Lo cierto es que, a pesar de la oscuridad documental, el reino suevo sobrevivió a las convulsiones que sacudieron a otros pueblos germánicos de Hispania y mantuvo su independencia respecto a los visigodos. Este largo periodo de silencio se rompe hacia mediados del siglo VI, concretamente en el 550, que es cuando la figura de un nuevo rey de nombre Carriacrico emerge en las fuentes, iniciándose un nuevo proceso de revitalización política y religiosa.
En el año 559 subió al trono el rey Teodomiro, una figura que, según las fuentes, supo mantener la paz y el orden en sus dominios. Bajo su reinado, el reino suevo experimentó una transformación profunda, especialmente en el ámbito religioso. La conversión al catolicismo, iniciada años atrás, se consolidó de la mano de figuras como Martín de Braga, obispo, misionero y escritor, que se convirtió en el gran referente espiritual y cultural del reino. Martín, llegado de Panonia, no solo predicó la fe católica entre los suevos, que hasta entonces habían procesado el herrerismo, sino que también impulsó la educación, la organización eclesiástica y la vida monástica. Bajo la protección de Teodomiro, la Iglesia católica floreció y la corte de Praga se convirtió en el centro de irradiación cultural y religiosa en el noreste peninsular. A su muerte, en torno al año 570, le sucedió Miro, su hijo, que heredó su reino, un reino cohesionado y orgulloso de su identidad cristiana. Sin embargo, el horizonte político se tornó más turbulento. Al sur, el reino visigodo, bajo el mando de Leovigildo, se fortalecía y aspiraba a unificar toda Hispania bajo su cetro. Miró, consciente de la amenaza, buscó alianzas y se implicó en los conflictos internos de los visigodos, apoyando al príncipe Hermenegildo, hijo de Leovigildo, que se había rebelado y convertido al catolicismo. Esta alianza no solo tenía un trasfondo religioso, sino también político. Los suevos veían en Hermenegildo una oportunidad para debilitar el poder visigodo y garantizar su propia supervivencia. Sin embargo, la rebelión de Hermenegildo fracasó, y Miró, tras intentar acudir en su ayuda, se vio obligado a pactar con Leovigildo. A pesar de este revés, el reino suevo logró mantener su independencia durante los últimos años del reinado de Miró. No obstante, la presión visigoda era cada vez más asfixiante. A la muerte de Miró en el año 583 se inició una crisis sucesoria. Su hijo, Emorico, fue proclamado rey, pero pronto fue depuesto por su cuñado Andeca, quien intentó consolidar su poder casándose con la viuda de Miró. Este golpe de estado, junto con la ruptura de los acuerdos con los visigodos, precipitó la intervención de Leovigildo. El poderoso monarca visigodo no tardó en reunir un ejército que en una rápida campaña conquistó Braga y sometió todo el territorio suevo en el año 585. Andeca fue capturado y obligado a tomar los hábitos monásticos. Hubo un último breve intento de resistencia, encabezado por un noble llamado Malarico, pero fue rápidamente sofocado. Leovigildo reorganizó el territorio, instalando obispos arrianos en las principales sedes, aunque permitió la continuidad de muchos obispos católicos, evitando así una persecución religiosa abierta. De esta forma concluye la historia del reino suevo en Hispania, que durante sus 177 años de existencia pasó de ser el primer reino independiente desgajado del Imperio Romano de Occidente a desaparecer como entidad totalmente absorbido por los visigodos. Durante muchos años, los historiadores reducían la presencia sueva a un simple paréntesis bárbaro entre la civilización romana y la plenitud medieval. A la vista de los recientes hallazgos arqueológicos y a la revisión de las fuentes literarias, nos permite dibujar un panorama complejo, matizado y alejado de las visiones tradicionales, erigiéndose el reino suevo como un ejemplo singular de adaptación, convivencia y transformación en el marco de la disolución del mundo romano de Occidente. En primer lugar, la permanencia de las viejas estructuras de poblamiento, castros, villas y ciudades, pone de manifiesto la fortaleza de la red territorial galaico-romana, que supo resistir las embestidas del tiempo gracias a su flexibilidad funcional. Los castros, en especial, lejos de haber desaparecido como núcleos residenciales tras la romanización, continuaron activos en los siglos V y VI,
algunos como simples refugios defensivos, otros como asentamientos habitados de forma más o menos estable, capaces de organizar actividades económicas especializadas. En segundo lugar, la sociedad sueva que emergió en la Galacia no fue una estructura impuesta por la fuerza, ni dominada de manera absoluta por el elemento germánico. Los suevos, numéricamente inferiores a la población local, buscaron su legitimación mediante la asimilación de las prácticas sociales, religiosas y políticas romanas. Las élites hispano-romanas mantuvieron su peso en las ciudades, la villa y la iglesia, integrándose gradualmente con las nuevas élites suevas, especialmente tras la conversión de estos últimos al catolicismo. La iglesia, en particular, se convirtió en un pilar del nuevo orden, vinculando tanto la romanidad residual como los valores que moldearían la sociedad altomedieval. Desde el punto de vista económico, la Galicia tardoantigua presenta un notable grado de continuidad y adaptación. La agricultura de subsistencia sigue siendo la base del sustento de la mayoría de la población rural, pero la producción especializada, la explotación minera y la actividad metalúrgica no desaparecieron. La persistencia de redes comerciales, aunque debilitadas, queda evidenciada por la presencia de cerámicas de importación en asentamientos interiores y costeros, y por la circulación monetaria hasta fechas avanzadas. Los hallazgos de tesorillos y monedas en castros y ciudades dan fe de un uso de la moneda como medio de intercambio o de reserva de riqueza, lo que señala la vigencia parcial de una economía monetaria. El control de los enclaves portuarios, como Porto, y la tentativa sueva de acuñar moneda propia en la Ceca de Braga ilustra además la intención de estos reyes bárbaros de dominar los círculos económicos heredados del Bajo Imperio. Por todo ello, puede afirmarse que la Galacia sueva no fue un espacio de ruina o retroceso cultural y económico, sino una región que supo articular una síntesis original entre romanidad y barbarie, entre tradición y cambio. Así, la imagen que emerge no es la de un reino suevo aislado o marginal, sino la de una sociedad capaz de sostener intercambios económicos a larga distancia, de adaptarse a los nuevos poderes políticos y de conservar parte de su herencia romana, mientras abría paso a nuevas formas de organización social y productiva. Este reino constituyó, en definitiva, un puente entre la antigüedad tardía y la Edad Media, un laboratorio de convivencia cultural cuya impronta puede rastrearse en la configuración histórica posterior del noroeste peninsular. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.